O sea, el problema un poco de Feijóo es, yo creo que muchas veces habla sin permiso de la cabeza, sinceramente. O sea, es decir, suelta las cosas así, o parece que tiene un cuñado que le manda cosas por WhatsApp y que dice, oye, mira, esto es que está muy mal no ir al trabajo. Se llama Santi el cuñado. Santiago. Bueno, pues nada. Otro gran trabajador. Nada absentista, nunca, jamás. He soportado a Fraga, 16 años, Paco Vázquez, 23, Feijóo, soy un resistente profesional. Una cosa que posiblemente no se sepa es que, por ejemplo, en Galicia premian a los médicos que dan altas. Premian económicamente a desde los médicos. Hace años. Esto creo que solamente se hace en Galicia. Que yo sepa. Sí, yo sepa, sí. Es decir, sí, que un médico de la Seguridad Social, si te da la alta, tiene un pequeño premio. No sé si pequeño o grande, pero tiene un premio económico. Cosa que yo, la deontología profesional, no sé yo cómo lo lleva, porque, digamos, o está enfermo o no está enfermo. Claro, es como si a los periodistas nos dan un premio más por contar la verdad. Bueno, sí, es exactamente igual de ridículo. Absentismo laboral ha sido un poco el tema estrella. Lo empezó hace unas semanas Antonio Garamendi, el presidente de la patronal. Él dijo que las empresas no podían asumir esa cantidad de absentismo que hay, que en España es verdad que ha crecido en los últimos años, y como en el tema de los incendios habrá que preguntarse por qué está creciendo, ¿no?, el absentismo en España. Pero bueno, el caso es que, hablando de incendios, fueron incendiarias las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, que siguió la línea de Garamendi. Aquí debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar. Bueno, vamos a dejarlo de cáncer, la oportunidad o no de mencionar esa enfermedad, pero en fin, el caso es que ha habido mucha reacción a esa primera afirmación de Núñez Feijóo. A las pocas horas salió el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, diciendo, igual no hemos sido capaces de explicarlo muy bien. Bueno, el tema es mezclar bajas médicas con absentismo, ¿no? Porque en el totum revolutum es donde se genera la demagogia. Bueno, es que, vamos a ver, Feijóo tiene a veces un poco el problema de que habla sin permiso de la cabeza. A veces. A veces, ¿no? Quiero decir... vamos a ver, es un problema, aumenta en España las bajas médicas, porque tienes que trabajar cada vez a más edad, hay una serie de enfermedades que se cronifican, antes te morías y entonces no estabas de baja médica, ahora hasta el SIDA se cronifica, entonces estás mucho tiempo, y después hay una serie de enfermedades que antes no lo eran, sobre todo, digamos, de salud mental, y que ahora sí lo son. Y además... Oye, pues acabas de enumerar los aspectos que explican ese absentismo y las bajas. Absentismo y las bajas laborales, que insisto, son cosas diferentes. Sí, bueno, son cosas... La población trabaja hasta más tarde. Claro. Hay enfermedades que antes no se consideraban como tales, enfermedades mentales. Claro. Antes ni siquiera se consideraban, ¿verdad? Y hay un aumento importante. Y luego es verdad que, claro, se han cronificado otras enfermedades. Claro. Y después hay otro también detalle, quiere decir que... las colas de la sanidad. Claro, efectivamente, si tú las listas de espera son listas de espera enormes, o sea, vamos a ver, si hay un fraude, lo que hay que hacer es poner más médicos y poner inspectores, no decir, bueno, usted si está enfermo, váyase por ahí, entre otras cosas porque lo que consigues es que el enfermo vaya a trabajar enfermo para que no le disminuya el sueldo, con el consiguiente peligro. Y después está el tema de, yo a Garamendi no le discuto nada porque con lo que cobra sabe mucho más que yo, pero 400.000 euros. Bueno, hombre, eso más o menos estamos ahí. El tema es el tema es decir, el 49% de las empresas no pagan horas extras. Eso a lo mejor influye también, claro, en que dices... El burnout famoso. Claro, pero lo que quiero decir es que si se pierde tanto dinero con lo que él llama absentismo, ¿cuánto se está ganando? Con las horas extras que no se pagan. Sánchez Llibre y precisamente Garamendi en el CaixaForum de Madrid, un informe sobre trabajo que abordaba pues el tema de actualidad en ese momento, que era el absentismo.
En el informe queda registrado en la encuesta que el 40,1% aproximadamente de los que fueron encuestados no se sienten comprometidos con su trabajo y que un 28,4% justifican el absentismo por las condiciones deficientes de trabajo. Ahí tienes el problema real. Ya. Bien, llevándolo al marco y al contexto de Feijóo, claro, cuando tú escuchas hablar a Garamendi, y además lo ves de cerca, te das cuenta de que se siente incómodo. Está muy incómodo con Feijóo. Primero porque de pronto... ¿Garamendi? Sí, esta es la gran contradicción. ¿Y por qué está incómodo? ¿O por qué se justifica esto que estoy diciendo yo? Bueno, pues porque Feijóo se ha metido en la agenda de la patronal. La patronal tiene su propia agenda y lo peor que puede suceder es que venga el líder de la derecha a intervenir en ella y encima a confundir al personal entre lo que es el absentismo y las bajas laborales. Pero ya lo hizo con las nacionalizaciones, no es la primera vez que se mete en la agenda de la nacional. Y quien dice Garamendi, dice también Josep Sánchez Libre y la patronal catalana. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? Bueno, pues que Feijóo distorsiona las agendas políticas. Qué maravilla. Son las 8:30. Ya sabemos que va 2 minutos tarde. No, sí, por eso a las 8 hemos podido decir 2 días sin campanas, pero suenan un poquito más tarde. Entonces, nos estamos encontrando, por resituar, porque es importante lo que está sucediendo con Feijóo, es que la gente se siente incómoda con él. Es decir, se siente incómodo el Confidencial, por ejemplo, que esta semana alguno de sus más ilustres redactores en Twitter decía que estaba harto de las meteduras de pata del señor Feijóo. Se apartan también los redactores o algunos redactores importantes del ABC. Garamendi se siente incómodo. Los varones territoriales miran hacia otra parte. A ver, eso hay que consultar con José Manuel Pereiro, que es el gallego que conoce, porque conoce y tú has estado, mientras Feijóo ha tenido aquí sus mayorías absolutas, sí. Tú has sido presidente del Colegio de Periodistas y habrás tenido mucho trato con él. Bueno, si yo... Mayores también, quiero decir que la persona... que hasta julio de 2025 acumulaba 450 votaciones no emitidas, un 36,9% de las votaciones que tenía que haber realizado no fue, y que 50 sesiones plenarias completas no ha estado allí. ¿Te refieres a Feijóo? Me refiero a Feijóo. Sí. Sea la persona que tiene que hablarnos a los demás de absentismo, pues ya la cosa que tiene una enjundia. O si tenía un presidente autonómico como Mazón, que no es que estuviera donde tenía en el que momento estar. de la Dana no estaba en el sitio que tenía que estar porque estaba en otro lado. Pues hombre, creo que no son las personas más adecuadas para tener que enarbolar la lanza. Y Miguel Tellado, Partido Popular, ha considerado que hoy era el día para decir que necesitamos un gobierno que gobierne, que se centre en la gestión y que faltan servicios públicos para afrontar cuestiones como los incendios. Por los incendios hay unas competencias autonómicas que están ahí, pero Tellado hoy, que no pierde día para declaraciones contra el gobierno. España necesita urgentemente un gobierno central, centrado, única y exclusivamente en la gestión. Y eso es algo que se ha abandonado en la política española porque hoy lamentablemente no lo tenemos. Un gobierno que colabore con el resto de administraciones públicas. Pues es lo que está ocurriendo en Andalucía, donde por cierto gobierna el Partido Popular. Y 12 muertos, 23 personas sin localizar. Y Sara Santaolalla, Javier Gallego, os pregunto a ambos estas declaraciones en un día como el de hoy de Miguel Tellado. Bueno, es la demostración de que Miguel Tellado ni con una tragedia puede estar a la altura de este país, y en un momento en el que estamos conociendo 12 muertos, 23 desaparecidos y mucho miedo en la provincia de Almería y mucha solidaridad en el resto de España, vemos como Miguel Tellado no está a la altura. Sé que a todos se nos viene la imagen cuando habla de gestión, alguien del Partido Popular, esa gestión de Carlos Mazón pasándose una tarde de copas con una tragedia como la Dana, o esa gestión del gobierno de Castilla y León despidiendo a bomberos forestales, o la gestión de otros municipios donde contrataban a toreros. Pero no, hay que hablar de la gestión del gobierno de Andalucía. Es pronto para saber qué ha pasado en el incendio, es pronto para saber por qué no se mandó la alerta, es pronto para saber todos los daños que va a provocar, pero no es tarde para decir que ya el gobierno de Juanma Moreno, 2 datos, ha reducido un 14% los agentes de extinción de incendios al inicio de la campaña de riesgo, de alto riesgo en Andalucía, y cómo también la Junta de Andalucía dejó sin utilizar 120
20 millones para prevenir incendios. Es decir, es pronto para exigir responsabilidades, pero nunca es tarde para denunciar la situación de los bomberos forestales. Javier Gallego, otra más de Miguel Tellado, porque diciendo estamos en una tragedia como la de Almería, faltan recursos públicos, al mismo tiempo que decía el gobierno central no se centra en la gestión en España, necesitamos un gobierno que gestione, y decía Tellado esto. ¿Era el día oportuno para esto? España necesita mejores servicios públicos en todos los ámbitos, especialmente para prevenir y combatir tragedias como la que hemos sufrido hoy, precisamente en Almería. Se requieren más medios, mejores recursos y tener toda la atención puesta en el servicio a los españoles. Pues hay que decir, competencias en incendios y comunidades donde está el Partido Popular. Igual se necesitaría en un día como este estar más unidos. Pero bueno, Javier Gallego, lo que decía Sara. Este incendio, la comunidad andaluza y el gobierno central, en la disposición de medios y en la coordinación. No es el día para exigir responsabilidades. Sara dice que es pronto, pero ya ha hecho una retahíla donde se le ha olvidado, por cierto, la gestión ferroviaria de este gobierno. Has hablado de otras gestiones, pero bueno, sí, es que estábamos con un accidente como el de Adamuz. ¿En serio os vais a poner a hablar de trenes? Por favor, ¿podemos abordar esto? Es que ella ha sacado también asuntos que la gestión es muy importante, pero no solamente la de unos. Y yo lo que exijo, hablando de competencias, y quiero dejar pasar este momento para cuando pase este incendio, que esperemos que sea antes de lo que se prevé, pongamos más medios, hablemos de coordinación, busquemos mejores soluciones, porque vamos a tener más incendios este verano y los próximos años van a ser muy duros. Por tanto, algo más habría que hacer en coordinación, como ha funcionado hoy precisamente la coordinación. Yo eso lo valoro, no lo critico. Hay una diferencia en lo que tú has dicho y en lo que yo he dicho, que es que yo he citado ejemplos que no hay que tratar hoy, que aunque Tellado quiera llevarnos a esos ejemplos, no hay que tratarlos. Hay que hablar del gobierno, que no he hecho política, al revés. De la Junta de Andalucía, y hay que poner el foco, porque yo lo siento, pero tengo la sensación que que has dicho que es pronto. Se apagan los focos, no se apagan las llamas. Y esta gente, por ejemplo, hoy tenemos en la mesa, esta gente es puteada el resto del año. A ver si nos enteramos de lo que pasa en algunos gobiernos. Bueno, eso... No solo hay que guiar y acompañar a la gente, es que no hay que juzgar cómo actúa y cómo reacciona cada uno. Hay que juzgar las administraciones en el momento que toque para ver si han estado a la altura, pero no a la gente. Creo que eso es un error, y sobre todo en este caso hay gente extranjera, hay gente que venía de países del norte para viajar, de países de Europa, perdón, para viajar en fechas, en época de vacaciones. Bueno, y algunos están instalados ahí, algunos viviendo están ahí. instalados, pero algunos eran sus primeras Sí, bueno, no conocen la tierra, no conocen el terreno, igual que el que lleva toda la vida ahí. No son del pueblo, no han trabajado en el pueblo, no han vivido en el pueblo. Bueno, vivir sí pueden vivir en la zona, pero no tanto tiempo. Pero hoy escuchaba yo algunos testimonios de mujeres y hombres que decían que hay familias que se están intentando poner en contacto porque no tienen, porque viven en países, en Reino Unido, en otros países. A lo que voy, que hay que facilitar el viaje. Y con esto, las competencias. ¿Por qué hemos visto después de año tras año, y esto es lo importante, porque cuando desaparecen las llamas, desaparecen los focos, que los gobiernos autonómicos se enfoquen en poner, en estar a la altura, en poner a los trabajadores, a los bomberos forestales, todo tipo de condiciones perfectamente satisfactorias, salarios dignos, y tener a la gente todo el año trabajando, prevención para salvar vidas? Bueno, no se trata de juzgar, pero sí se trata de insistir que hay que cumplir las indicaciones de, en este caso, los bomberos o calentamiento global. Esto va para más y hay que actuar, hay que invertir más, y un pacto de Estado, que estoy totalmente de acuerdo con nuestro entrevistado. Hay que coordinar a todas las comunidades, a los ayuntamientos que decía Garea y al gobierno central, y acometer un pacto de Estado para acometer más inversión en la prevención, en la vigilancia y en la extinción. Estaremos de acuerdo que quizás no es lo mejor abrirle las puertas a partidos que creen que el cambio climático no existe y que es política woke, y que se inventan una sarta de mentiras para atacar a los bomberos forestales y para dejar a los españoles tirados. Quizás esa gente no debería tener competencias en gobiernos autonómicos que se juegan la vida, porque esto lo llevamos viendo mucho tiempo. El año pasado lamentábamos esta misma imagen en Castilla y León y en Galicia. Hoy estamos en Andalucía. ¿Qué necesitamos? ¿Cuánta gente tiene que morir en este país para que dejen de poner a toreros donde había bomberos? Bueno, estamos viendo señal en directo de cómo las labores para coger el agua con ese helicóptero, eso es señal en directo, ¿eh? Ahora mismo están cogiendo el agua para, evidentemente, apelando a que hay una carestía de servicios públicos
en un contexto como el de este incendio de Almería. Ha dicho también que el gobierno central debería estar centrado en la gestión y no lo está. Ha dicho esto Miguel Tellado. Vamos a verlo. España necesita urgentemente un gobierno central, centrado, única y exclusivamente en la gestión. España necesita mejores servicios públicos en todos los ámbitos, especialmente para prevenir y combatir tragedias como la que hemos sufrido hoy, precisamente, en Almería. ¿Cómo lo ve, ministra? Que no es el día para sacar rédito político. No es el día, claramente. Cuando acaba de haber 11 fallecidos, cuando hay una tragedia de estas características... 12, no es el día ya, para 12 sacar ya es la rédito cifra, político. 12 ya. Claro que... 12, perdón. Claro que tenemos que tener más servicios públicos, claro que tenemos que reforzar todos nuestros servicios de prevención de incendios, por supuesto que sí. No voy a entrar ahora en si la comunidad andaluza, la Junta de Andalucía, ha aumentado o ha disminuido esos efectivos, porque no es el día. No es el día de politizar con las tragedias y es algo a lo que el Partido Popular nos tiene acostumbrados, pero nosotros hoy no lo vamos a hacer. ¿Le parece que Tellado, al hacer estas declaraciones, ha entrado en un contexto como el del incendio de una forma inoportuna en este tema? Bueno, lo que me costaría encontrar es alguna declaración de Tellado que fuera oportuna, ¿no? Así como también me costaría encontrar una declaración de la señora Ayuso, del señor Feijóo, que fuera oportuna. Más allá de esto, bueno, ¿quiere que hablemos de servicios públicos? Hablamos de servicios públicos, hablamos de los recortes, hablamos de las privatizaciones, hablamos de las transferencias que del Gobierno central se le han dado a las comunidades autónomas en los últimos 8 años, desde el año 2018, casi un 50% más de transferencias de lo que tenían con el Gobierno del señor Rajoy, y que a lo mejor las comunidades autónomas nos tienen que explicar dónde se lo han gastado. Si parece ser que en sanidad no, en las condiciones laborales de los profesionales no, en educación parece que tampoco, en prevención de incendios parece que tampoco, en lucha contra el cambio climático tampoco, nos tienen que explicar dónde se han gastado las comunidades del Partido Popular ese 50% más de presupuestos y esos presupuestos de los fondos Next Generation que han sido transferidos desde el Gobierno central. Ese es otro debate, pero insisto, hoy no es el día de que el señor Tellado vuelva a intentar usar una tragedia como una herramienta arrojadiza contra el Gobierno central. No es el día. La familia, por ejemplo, en este vehículo, abandonando la zona con el incendio, vean. Papá, mira la garita para abajo. Mira la garita para abajo. Papá, mira cómo está eso. Mamá, zumba. ¿Cómo que zumba? ¿Tú estás viendo cómo está eso? Tira, zumba. Zumba. Papá. Mamá, tira, ¿vale? Larga, vámonos. Y las largas no te impiden. Venga, tira. No cortes. Tira. Ya has pasado lo peor. Venga, vámonos. Mira. Mira los hilos de la carretera aquí, mira cómo está eso. Mira cómo está todo esto, mira. Increíble. Tira, no te cortes, no pares. No pares, mamá, un seguido. Hostia puta. ¿Cómo no han desalojado a la gente? No lo entiendo. Si eso se está poniendo peor. No, mira el cable aquí. En Los Gallardos, supuestamente ha sido por la caída de un cable eléctrico, pero la cifra insoportable de muertos y heridos son, creo que hay 12 fallecidos ya, hay personas desaparecidas. Hay heridos, hay gente con quemaduras en un porcentaje de su cuerpo brutal, que no sé si va a hacer viable la vida, ¿no? Y claro, la pregunta que os hago es si esto se arregla con más inversión, con más efectivos, con el mantenimiento continuado, o si estamos en un escenario climático tan duro ya, pese a que lo niega la extrema derecha, pero si estamos ya en un momento climático en que habrá que acostumbrarse a incendios tan devastadores como este. ¿Cómo lo ves, Víctor? Bueno, yo creo que en principio forma parte del proceso del cambio climático, pero a mí me ha llamado poderosamente la atención la importancia de los marcos en los que se producen incluso los incendios. Es decir, si Moreno Bonilla hubiera decidido ir otra vez a elecciones, el marco político habría sido otro. Y probablemente estaríamos hablando de que no ha sido suficiente la inversión, que hay que invertir más, pero no se estaría negando el cambio climático. Formaría parte del problema y se estaría analizando desde el problema. Claro, cuando tú decides formar un gobierno con la extrema derecha, con Vox, estás asumiendo el negacionismo del cambio climático.
Y entonces el marco político desde el que te sitúas es diferente. Es decir, este señor pudo haber sido en algún momento candidato a la presidencia del gobierno de España, ser la derecha plural, y se conformó con ser un presidente de Andalucía cautivo de Vox. Y en ese contexto, bueno, como otros claro, cuando estaban ardiendo las hectáreas en Los Gallardos, en las redacciones estaba la gente, muchos periodistas estaban preguntando, ¿y el cable de quién es? ¿De Red Eléctrica? ¿Es de Endesa? ¿Es de Iberdrola? Todavía no se ha resuelto ese enigma. En el supuesto de que el cable sea el responsable. Es decir, Bueno, Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, ya ha salido a decir que no tiene nada que ver con Red Eléctrica. Creo que finalmente Endesa ha hecho lo mismo. Creo que lo que se dice es que es el cable de un particular y que iba a un restaurante cerrado hace ya 20 años. Eso es lo último que se decía esta madrugada. Claro, pero a lo que voy es... ¿Seguirán cobrando la luz al restaurante? Bueno, la cuestión es que ese marco político de la sospecha es el que está pujando en estos momentos, más allá de que Almería y Murcia son el laboratorio de la extrema derecha para las políticas que niegan el cambio climático y las políticas migratorias. Así que hay que estar muy atentos. Sí, hay que estar atento porque de todas maneras en este momento lo importante es que no haya ni un solo muerto más. Es que me parece una catástrofe, ¿no? Que hayan muerto 12 personas, que haya tantas desaparecidas, que no quiere decir que estén... Que no estén vivas, pero que como la mayoría creo que son belgas y británicos, la mayoría, gente que se ha jubilado y que ha venido a vivir en la costa española y que a lo mejor no ponen ni una radio ni una tele española. Ese es el problema, ¿no? Que vienen aquí. Para estos no hay prioridad nacional, digamos. Al contrario, se les acoge con aplausos, ¿no? Porque vienen aquí a invertir, pero claro, viven en sus pequeñas burbujas y prácticamente no aprenden ni una palabra en español, no deben escuchar nada, ningún medio de comunicación, porque todos los avisos que se da a la población de alguna manera funcionan en los medios de comunicación nuestros. Pero si no nos oyen, ni a nosotros ni a otros... Es que tenemos un problema de aislamiento. Exacto, de burbuja. De la sociedad. Al final, el problema que tenemos además con los incendios de sexta generación, que se llaman, es que entramos en un debate completamente diferente. Decía Víctor antes, ¿no? Tenemos el incendio y estamos debatiendo de quién es el cable. O estamos debatiendo si en lugar de... Eso es terrible. Si en lugar de 698, ahora tenemos 620 y tantos agentes forestales. O tenemos a Moreno Bonilla diciendo que Andalucía lleva aumentando el porcentaje de inversión para el tema del Infoca continuamente. Entramos en una batalla de datos para derivar la responsabilidad real que hay aquí, en lugar de plantearnos si estamos haciendo lo correcto y lo adecuado con todo ese presupuesto. Es decir, no se trata de invertir más, se trata de invertir con cabeza, de entender que realmente tenemos que hacer otra planificación. Tenemos que pensar en mantener los bosques mejor, en hacer unos planeamientos urbanísticos de los propios bosques, en tener unos cortafuegos lo suficientemente saneados, en tener unas redes, por lo que hablábamos de la población belga o inglesa, en tener unas redes de notificación temprana para poder alertar a esta gente. Si tú sabes que tienes una población que no se comunica, que no entiende y a la que no le puedes empezar a mandar mensajes en castellano porque le va a dar absolutamente igual. Entonces, hay que integrar todo esto, pensarlo mucho mejor y entender que esto ha venido para quedarse. Los incendios devastadores de sexta generación. Sí, eso parece. Bueno, yo creo que sean de sexta o sean de primera, estamos un poco como siempre. Quiero decir, independientemente de si fue un cable, que si es el pirómano, que si es el excursionista que hace la barbacoa, el problema no es buscar, es un problema, buscar, digamos, el origen. Pero el problema es que, ¿por qué arde? Pues porque hay una masa forestal incontrolada. Es decir, el caso, digamos, que pasó en Galicia. En Galicia no había prácticamente incendios, salvo para hacer pastos, hasta 1973. A partir de 1973 fue cuando se desató la gran ola. ¿Por qué? Porque se completó el éxodo rural. El monte pasó a ser no algo que se producía, sino que estaba ahí, que estaba a monte, como se dice. El Estado
consideró que los montes comunales, que es la mayoría de los montes, el 90% de los montes en Galicia son comunales, no son públicos ni privados. Entonces, como eran de nadie, lo replantó de pinos. ¿Eso es combustible? Eso es, no, es decir que, claro, si tú tienes una masa, yo no sé qué vegetación hay en Andalucía, si tú tienes una masa forestal que es, si tú tienes un bosque de cerillas, lo raro es que sea un pirómano, un cable, un rayo, lo que sea, que eso se incendie. El problema es ese. Después, lo que decía Julio, el problema no es meter más dinero. El problema es, y más dinero en un determinado espacio de tiempo. No, mire, es que ahora tuvimos un junio espantoso de calor. Es como ¿por qué se ahoga ahora mucha gente en las playas y en tal? Porque los socorristas empiezan a actuar en julio y no cuando la gente va a la playa, ¿no? Entonces, yo de entrada una enmienda a la totalidad intentaría no volver a hablar de cambio climático, sino de calentamiento global, que es como se llamaba, y le pusieron cambio climático como si fuera el aire acondicionado de los coches, que puedes cambia más frío, más caliente. No, hay un calentamiento global. Y entonces, lo que, no solo aquí, en California, en Grecia, en Francia también, cualquier chispa provoca un... La suerte, digo entre comillas, es que las capitales europeas están soportando unas temperaturas inauditas, insólitas, en este verano, y a lo mejor eso hace reaccionar a las autoridades europeas, porque mientras pasaba solamente en el sur, mientras solamente nos quemábamos los griegos y los españoles y los italianos... Y los portugueses. Y los portugueses, por descontado, los de la península ibérica, ¿no? Pues parecía que la cosa no iba con ellos, ¿no? Pero cuando llegan a los 41 grados en París, o en Berlín llegan a los 30 y muchos, casi 40, pues igual, o en Viena, pues igual se replantean las cosas de otra manera, ¿no? Hombre, eso cabría esperarlo, pero bueno, tampoco tengo muchas esperanzas. No. Meterán inversiones en aire acondicionado, me imagino que es... Bueno, es lo que dice Trump siempre. Pongan aire acondicionado, o sea, todo lo resuelve así. Bueno, vamos a hablar de más cosas de esta semana.